Los invito a abrir sus Biblias en el capítulo 21 del libro de Números. Y vamos a dar lectura a los versículos del 4 al 9. Números 21, del 4 al 9. Dice así la palabra del Señor. Después los israelitas partieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y en el camino el pueblo se desanimó y murmuró contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua y estamos hartos de ese pan liviano. Entonces el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo para que los mordieran y muchos del pueblo de Israel murieron. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor le dijo: Moisés, haz una serpiente como estas y ponlas en un asta. Todo el que sea mordido y la mire vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguien, si miraba a la serpiente de bronce, seguía con vida. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Queremos, Señor, que tú hoy día nos hables, que tú nos edifiques, Señor, que exhortes, Señor, nuestro corazón respecto a nuestra forma de vivir. Te pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado, y te pido también, Señor, que tú unjas mis labios para poder hablar tu verdad, Señor. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Bueno, nada nuevo bajo el sol en todo este relato, ¿cierto? Hemos visto varias veces a los israelitas que han salido de Egipto reclamar, ¿o no? Han reclamado por agua, han reclamado porque querían carne, han reclamado varias veces, o por lo menos dos hasta ahora, por el maná, por la provisión de Dios. Y el Señor ha traído disciplina y juicio contra el pueblo, ¿cierto? Pero en este capítulo tiene una importancia literaria vital para el libro completo. Porque el capítulo 21 nos muestra, sobre todo este pasaje, la relación que hay entre juicio y gracia en la misma escena. O sea, el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel no se desprende de su gracia y de su misericordia respecto al pueblo. Entonces, cuando ellos reclaman, en medio de ese castigo, que varios de ellos murieron, el Señor abre un camino de vida. Entonces, esta historia no es solo una historia moral, de decir, ok, miraron la serpiente y vivieron. No, lo que busca aquí es precisamente una anticipación directa a la cruz de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros han escuchado eso, los cristianos usan cruces y ese fue el instrumento de tortura para Jesús. Así que si hubiese muerto por un balazo, ¿colgarían una escopeta? Sí. Probablemente sí. ¿Por qué razón? Esta anticipación directa es que la misma maldición y juicio, el mismo instrumento, se transforma y Dios lo redime y lo transforma en algo para redimir a su pueblo. Esto ya lo dijo, ya estaba en la ley de Moisés. ¿Qué pasaba con el que era colgado en un madero? Era maldito el que es colgado en un madero. ¿Y qué se hizo Jesús por nosotros? Maldición. Maldito en un instrumento de tortura que era básicamente un pago de cuenta, pero también un final, una cuestión donde se pagaba la deuda que tenía en términos sociales, judiciales, y allí terminaba, o sea, no había ninguna esperanza, sino solo el pago de su propia deuda.
Y la gente pasaba muchas veces colgada días en las cruces, en las calles. Yo ya les expliqué por qué la gente por qué podían vivir. La cruz era bajita, no era alta, y estaba así, y con las rodillas, con los tobillos hacia un lado, y las rodillas inclinadas, y de los tobillos se cruzaba un clavo gigante, con un madero aquí, con un madero acá, que era el grande, y se clavaba un clavo y se unía por los tobillos. Esa era la cruz. Y como estaba con las rodillas inclinadas, podían poner uno de sus glúteos para descansar la presión que le provocaba su propio peso en el pecho. Instintivamente, los condenados alargaban su sufrimiento, porque tenían ¿cómo se llama esto? Un instinto de supervivencia. Entonces, claro, se sentaban, relajaban un poco el pecho y la presión que tenían, y luego caían otra vez. Es por esa la razón de que, para que no pasaran esa fiesta de Pascua colgados, rompieron las piernas de los otros dos que estaban a su lado. Y de Jesús no, porque Jesús ya había muerto. Imagínense cómo fue la tortura anterior que Jesús tuvo para haber muerto en algunas horas, cuando a veces la gente pasaba días allí. Cuando pensamos en esto, vemos que ese instrumento de maldición lo tenemos colgado hoy día aquí atrás. Algunos lo llevan colgado en sus cuellos. ¿Por qué? Porque lo que era maldición en la cultura se transformó en una bendición para nosotros. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dijo Jesús, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es las palabras de Jesús allá en Juan capítulo 3, versículo 15. Entonces necesito que veamos un poquito el contexto literario e histórico de este pasaje. Aquí ya llevan como 40 años están prácticamente en el último año del peregrinaje, están por entrar a la tierra prometida, y es una transición entre la primera generación. ¿Se acuerdan que iban a morir todos los mayores de 20? Los menores de 20 solo iban a entrar a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Los demás todos iban a morir, y de hecho todos murieron. Y esta segunda generación de Israel en el desierto, ya casi 40 años de peregrinaje, comienza a experimentar cosas que sus padres no vieron. O sea, ellos van a ver cómo sus enemigos van a ser destruidos delante de ellos. Pero fíjense que este es una especie de bisagra en el libro, este capítulo. ¿Por qué razón? Porque nos presenta juicio y fracaso. ¿Ok? Pero a su vez, el desarrollo es fe y esperanza. Entonces, cuando miramos esto, vemos una victoria en capítulo 21. Vemos una victoria sobre Arad, 1 al 3. La rebelión de las serpientes, 4 al 9. La canción del pozo, que es una poesía, que está allí en el 10 al 20. Y las victorias sobre Sejón y Og, del 21 al 35. Entonces esta es la secuencia: fe, pecado, restauración y victoria, preparando la entrada del pueblo a la tierra prometida. Entonces este episodio de las serpientes abrasadoras funciona como una especie de espejo o de símbolo de todas las otras rebeliones que había tenido el pueblo en el desierto. Porque habitualmente ellos estaban murmurando. Murmuraban del liderazgo, murmuraban de Dios, murmuraban por esto, murmuraban por esto otro. ¿Y cuál era su principal recuerdo? La principal añoranza que tenían en todas las rebeliones. Mejor estábamos en Egipto. ¿Por qué nos trajiste aquí para morir?
Mejor estábamos allá. Teníamos más cosas. Éramos esclavos, pero comíamos. Por lo menos cebolla y algo más. Pero acá comemos solo este miserable alimento, que era el maná del cielo. Entonces, aquí el pueblo confiesa su pecado. Va inmediatamente, ustedes se dieron cuenta, va inmediatamente a confesar el pecado. Pero Dios, al orar el mediador, que es Moisés, recibe la solución, recibe el remedio divino para el pecado que habían cometido. Un comentarista llamado Raymond Brown observa que el capítulo es una miniatura del libro de Números enteros, una peregrinación de fe que atraviesa el juicio para llegar a la promesa. Y esto es lo que está pasando. Siguen en peregrinaje, van a pasar por este juicio, pero luego el Señor va a cumplir su palabra a pesar de ellos, de que sí van a entrar a la tierra prometida. Recuerden que, hagamos un poquito de recuerdo cuando ellos fueron a inspeccionar la tierra. Nadie, ninguno contradijo lo que Moisés había dicho de parte de Dios de cómo era la tierra. Llevaron el racimo gigante, dijeron que era fértil, que efectivamente había leche y miel, pero había gigantes. Y Caleb dice, sí podemos hacerlo. Y los otros 10 comenzaron a tirar ese rumor y la gente se acobardó. No quisieron seguir confiando en el Señor. Y muchas veces más murmuraron. Entonces, ese es el contexto en términos literarios. Históricamente, el evento sucede aproximadamente en el año 40 del Éxodo, cuando Israel está rodeando la tierra de Edom, que es la tierra de los descendientes de Esaú, parientes de ellos. Otros autores señalan que este rodeo fue una prueba de paciencia para la nueva generación. El lugar geográfico es el desierto de Arabá, en Hor y el Mar Rojo. La muerte de Aarón en el monte marca el fin de una era sacerdotal. O sea, habían pasado varias cosas. Ellos estaban a punto de entrar, no iban a cruzar por los edomitas para no provocarlos. Y ya habíamos visto que Aarón muere y María también muere. ¿Le hemos llamado María o Miriam? María. También muere. O sea, lo que está pasando es que efectivamente una nueva generación, tanto de sacerdotes como de líderes, está cambiando. En términos culturales, la serpiente, o esas serpientes abrasadoras, eran víboras del desierto arábigo, cuyo veneno producía primeramente una sensación de fuego. El símbolo de la serpiente es símbolo del mal en Israel, ¿o no? ¿Quién fue el animal que tienta y conversa con la mujer? La serpiente. Y luego cuando el Apocalipsis habla del diablo, dice, el diablo, la serpiente antigua. O sea, en el imaginario judío, la serpiente siempre fue un elemento maligno. En el entorno donde estaban, también era un elemento maligno. Pero mucho más adelante, pasó a ser una especie de símbolo de sanidad. ¿Recuerdan el símbolo de los médicos? ¿Qué tiene? No, yo lo anoté, pero no lo encuentro. Tiene un nombre. La serpiente de... y empieza con E el nombre. Si alguien me puede ayudar. Entonces, fíjense que lo que sucede es que en términos teológicos, el Señor anuncia el levantamiento del pecado, de la muerte de Jesús en el monte Gólgota para morir por cada uno de nosotros. Entonces, Números conecta 3 grandes temas del Pentateuco, o sea, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Primero, es la rebelión contra la gracia de Dios. Eso es lo primero. Otro elemento es el relato. El mediador, en este caso es Moisés,
¿Anunciando a quién? Anunciando a Cristo Jesús. Relato. El mediador, en este caso es Moisés. ¿Anunciando a quién? Anunciando a Cristo Jesús. Y la salvación por fe en la promesa. Ellos nunca, ojo, yo quiero ser muy enfático en esto porque me he encontrado en exámenes de grado del seminario con personas que no saben responder esta pregunta. Espero no me decepcionen otra vez. Después de la caída, o sea, mejor dicho, durante el pacto, el antiguo pacto, el pacto de Moisés, ¿era posible salvarse por las obras? Me han decepcionado, ¿no? ¡No! Nunca fue posible. Jamás ha sido posible salvarse por las obras, excepto en el pacto de obras que fue en el inicio. Y fue muy sencillo. No comas de ese fruto o morirás. ¿Qué le dijeron? Vamos a comer del fruto. Ellos debían cumplir una sola obra, de hecho se llama pacto de obras. De ahí en adelante es el desarrollo del pacto de gracia. Ojo, el pacto mosaico también es una perspectiva o una forma del pacto de gracia, contrapuesto en el Nuevo Testamento como nuevo pacto. O sea, el nuevo pacto no es pacto de gracia solamente ese. ¿Ok? Síganme, por favor. El pacto de... Si hace frío. El pacto de Dios con Moisés era, aquí están los 10 mandamientos. El que no los cumple se hace violador de toda la ley. ¿Y qué hace el Señor? Los mata a veces, pero no al pueblo completo. ¿Qué hace? Les provee un ritual, una ceremonia, una ley ceremonial para que ellos presenten sacrificio agradable delante del Señor y les dure el perdón. ¿Cuánto? ¿Pero ese perdón era de mentira? ¿Era falso o era fruna? No era perdón fruna. No era perdón falso, no era una apariencia de perdón. ¿Por qué digo esto? Porque ellos tenían salvación por medio de la fe en la promesa divina. Todo el ritual, toda la ceremonia anunciaba a Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué había que renovarlo? Porque no moría un hombre, porque si moría un hombre no iba a pagar por su propia vida. De hecho, varios pagaron por su propia vida. No había un hombre perfecto. Entonces el Señor, ¿qué dijo? Vamos a hacerlo con animales. Animales que son puros y ustedes van a hacer esto y esto otro, van a presentar este y este animal con tales características, y este va a ser recibido como un sacrificio agradable delante del Señor. Van, derraman la sangre y el perdón está sobre todo el pueblo. Pero esto tenía su fundamento en la promesa, en el anuncio de Cristo Jesús. Entonces, nunca ha sido posible ser salvo por obras. ¿La ley de Moisés era para cumplirla y ser salvos? Lo pregunto de nuevo. ¿Alguien podía ser salvo por la ley de Moisés? No, porque nadie puede cumplir la ley. Entonces, si alguien pudiera cumplir la ley de Moisés y ser salvo por medio de ella y que ese fuera el propósito, entonces Jesucristo no tenía ningún sentido que hubiese venido. Entonces Jesús viene, ¿para qué? Para cumplir de manera perfecta la ley y fuera un hombre exactamente como nosotros, pero además fuera Dios. Y ese sacrificio iba a tener un valor eterno. Y por eso que se hace una vez y para todas. Entonces, ¿pero cómo entonces gracia y ley son distintos? No se contradicen. Fíjense que Pablo dice en Gálatas que la ley nos llevó como un pedagogo ¿a quién? A Cristo Jesús. Por eso que nosotros ponemos los 10 mandamientos y nadie tiene un checklist ahí para esta semana tengo los 10 puntos. Me puedo ir para la casa. No. Es para mostrarnos la necesidad que tenemos del Salvador. Entonces este episodio, como decía, anticipa la redención en Cristo,
que sería levantado como la serpiente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, en este pasaje vamos a ver que Dios transforma el juicio en salvación por medio de Cristo, quien fue levantado para que tengamos vida eterna. En primer lugar, vemos el corazón ingrato que provoca el juicio de Dios. Después los israelitas partieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y en el camino el pueblo se desanimó. Lo primero que pasa es que ellos se desaniman. Ok, ¿cuántos nos hemos desanimado en nuestro peregrinaje? Que es un sí, la prometida. ¿Cuántos nos hemos desanimado? A ver, la prometida. ¿Cuántos nos hemos desanimado? A ver, les hago la siguiente pregunta. ¿Está mal desanimarse? No. Podemos estar caídos, pero no estamos derrotados. Cuando nos desanimamos, tenemos varias opciones para elegir. Podemos quedarnos en el desánimo y revolcarnos y lamernos las heridas. Podemos victimizarnos de todo lo que nos pasa. Podemos renegar en contra de Dios porque es Dios quien tiene culpa de todo esto. O bien podemos vivir en fe creyendo que Dios está caminando con nosotros, que está al lado de nosotros y que Jesús es capaz de compadecerse de nuestro desánimo y de nuestro estado de ánimo bajo. Alguien me preguntó, creo que en el retiro, ¿por qué Jesús tuvo que estar ahí todo desanimado, todo llorando porque iba a ser crucificado? No les voy a preguntar, solo se los voy a contar. Jesús necesitaba, o nosotros necesitamos, que Jesús experimentara todas las emociones humanas, sin pecado. ¿Se enojó? Se enojó. Cuando le pegó a las cosas de los que estaban cambiando las monedas allí en el templo, a los mercaderes. ¿Sí? Lloró cuando murió su amigo Lázaro, ¿cierto? Fue astuto cuando se escapó y supo tomar decisiones cuando se escapó y lo querían nombrar rey. Y estuvo deprimido y triste antes de entrar a la cruz. Era necesario que Jesús sufriera todo cuanto nosotros sufrimos. Y el Señor ciertamente lo sufrió. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos dejaste morir en el desierto? Esa es como la típica reacción al desánimo. Estoy listo para morir. No quiero nada más. Ya no aguanto, ya no sé qué, y quiero morir. Y no estoy diciendo simplemente querer morir como así, estoy deprimido. No, nos pasa que muchas veces sí queremos que el Señor nos lleve, ¿o no? Conocí a alguien que cuando estaba deprimido, estaba sentado en su escritorio y tomaba una hoja y ponía, si me encuentran muerto es porque se lo pedí al Señor. A veces tenemos ganas de morir. Y podemos desanimarnos si el Señor nos entiende. Pero fíjense que la respuesta de ellos no es simplemente correr a los brazos del Señor o decirle a Moisés que intercediera por ellos. No. Lo primero es murmurar. Murmurar de por qué nos liberaste. ¿Por qué nos llevaste de ese lugar donde sí, éramos esclavizados, pero teníamos cierta seguridad? Síndrome de Estocolmo, ¿o no? Adoraban a su captor. Querían quedarse allí. Generaciones, 10 generaciones allí. No importa, podemos vivir 10 generaciones más. Pero seguros, poco pero seguro. Así, súper mediocre. Poquitito, pero sabíamos lo que íbamos a recibir. Ellos no estaban pensando absolutamente en la bendición tremenda que el Señor les había dado.
El Señor, recuerden que siempre les dijo, vayan y miren la tierra que yo les voy a dar, la tierra que les di. Nunca les dice, vayan a ver si se las doy. Siempre la promesa era segura. Entonces ni pan ni agua, estamos hartos. Hay una versión que dice, estamos hartos de este pan miserable. Y la pregunta es la siguiente. Ellos encontraban miserable el pan. ¿Qué pasó con el Señor? El Señor responde inmediatamente con juicio de las serpientes. Hay algo que hoy día dicen así como a alguien que no se le quita los flights o los cuicos, lo que sea. Israel ya no estaba en Egipto, pero Egipto todavía estaba en el corazón de Israel. Lo llevaron durante 40 años. Ambas generaciones llevaron por 40 años a Egipto en su corazón. El descontento con el pan celestial muestra una ingratitud espiritual hacia la gracia de Dios. El escritor que había citado, Raymond Brown, dice, la comida despreciada era el pan de la misericordia divina. Despreciar el don era despreciar al dador de ese don. Entonces las serpientes son un juicio simbólico. El veneno exterior refleja el veneno interior del pecado que destruye. El pueblo quería volver atrás. El pecado siempre quiere que dejemos el camino de la fe. Siempre. Es posible que muchas veces nosotros hayamos querido incluso dejar de creer, de que esto no tiene sentido, de que para qué si sufrimos más que la gente de afuera. Pero fíjense en una cosa, cuando uno reniega del don de Dios y incluso de la provisión material, que es la que está hablando acá, y no nos es suficiente, lo que estamos diciendo, Señor, tu gracia no me basta. Tu gracia no me basta, Señor. Yo sé que tú tenés la mejor intención de sustentarme, pero no así. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a recibir solo esto? ¿Y qué pasa? Habitualmente empezamos a recordar tiempos mejores o a imaginarnos escenarios, valga la redundancia, imaginarios. Pero no somos capaces de centrarnos en el hoy, en el ahora y decir, gracias Señor, porque solo tu gracia me es suficiente. Como cuando le pasó a Asaf, que veía a los ricos y a los poderosos hacer lo que querían y nadie les pasaba, nada les pasaba. Y al final del Salmo dice, Señor, si a ti te tengo en el cielo, ya nada más quiero en la tierra. Cuando entendemos eso y ponemos al Creador, las cosas creadas se transforman en una bendición. Si no, incluso la provisión de Dios se transforma en un peso, en un desgano, en un nunca es suficiente para mí. En segundo lugar, la provisión paradójica, aparentemente contradictoria, vida desde la maldición. Fueron a ver a Moisés, ahí vamos del 7 al 8. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo, hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti, rogar al Señor que nos quite estas serpientes. Entonces va y se confiesan delante de Dios. ¿Sí? Es lo que el Señor espera y lo que el Señor nos ha enseñado respecto del pecado. La palabra del Señor es tan clara respecto a lo que tenemos que hacer con el pecado, que dice Primera de Juan que si nosotros decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Y también dice que si nosotros hemos pecado, no. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, ¿de qué depende? ¿De qué depende esa limpieza y ese perdón? Depende única y exclusivamente de la libre gracia de Dios. Nosotros tenemos que ir y confesar: Señor, hemos pecado contra ti. Hijitos míos, continúa el capítulo 2 de Primera de Juan. Estas cosas yo se las escribo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado entre ustedes, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el que se entregó, y sigo aquí parafraseo, se entregó como propiciación por nuestros pecados. Derramó su sangre para salvarnos a nosotros. Entonces, Dios no elimina la serpiente. Hemos pecado y Dios no elimina la serpiente, sino que ofrece un remedio que a simple vista es imposible de entender, porque la imagen de la maldición se convierte en un símbolo de salvación. Otro autor dice: la misma figura que representaba el juicio se convierte en el medio de sanidad. Así actúa la gracia divina, transforma el mal en instrumento de redención. Y en eso Dios es especialista, de transformar las cosas buenas, las cosas malas, para el bien. Y aquí tenemos claramente cómo el Señor, este juicio de las serpientes, toma una misma serpiente o una misma figura de la serpiente hecha de bronce para que todos los que miren esa serpiente se sanen. Era una simple acción, solo mirar la serpiente que estaba colgando allí. ¿Por qué? Porque era lo que el Señor había pedido, una serpiente de bronce. Tenía forma de serpiente, pero sin veneno. El Hijo del Señor vino en forma de pecado y de maldición, pero Él no tenía pecado. Estaba absolutamente limpio, y por eso era posible que Él fuera levantado como la serpiente que había sido levantada en el desierto. El Señor no tenía pecado alguno. El veneno del pecado no estaba en Él. Y por eso es posible que Él muera en nuestro lugar y complete por completo y satisfaga completamente el requerimiento de Dios en la ley de Moisés. Entonces, la fe de Israel debía ser sencilla. Era mirar y vivir. Fíjense que aquí no hubo ceremonial. No dijo: tomen un cordero, tomen una paloma, tomen lo que sea, y pónganla así, viertan ciertas cosas. El Señor ya les había dicho cómo hacerlo, precisamente cuando vimos cuando estuvieron a punto de entrar, hace 40 años. Solo bastaba una mirada obediente al anticipo de la cruz de Cristo. Entonces, de la misma manera, la salvación en Cristo Jesús no depende de mérito alguno, ni siquiera de confiar en Jesús. ¿Saben por qué? Porque el mismo Pablo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no en base a la fe, por medio de la fe. Y esto, lo inmediatamente anterior, o sea, la fe es don de Dios, no por obras, y sigue recalcando, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie crea que por su propia acción el Señor lo salvó. Y la pregunta es la siguiente, para terminar este punto. Nosotros tenemos la necesidad de mirar la cruz de Cristo solo cuando nos convertimos y vimos a Cristo colgado a la cruz. La necesidad de la cruz de Cristo, de mirar y decir: el Señor está allí colgado por mí. El Señor fue colgado por mí, por todos mis pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Y confío en ese Señor. ¿Saben por qué? Porque en la medida que yo creo que puedo superar el pecado o puedo ser moralmente bueno, nos hacemos cada vez más independientes de la cruz de Cristo.
Porque aquel que es bueno no peca en realidad. ¿Qué necesidad tiene de Jesús? Ninguna. Señor, gracias por ser como soy. No como este que está acá, que llega tarde al culto, que no viene todos los domingos, que yo sé que algo esconde, sino como yo, Señor. Gracias por ser como me hiciste, respetando la ley. ¿Y saben que eso no era mentira? No cumplían perfectamente la ley los fariseos, pero eran hombres morales, de buena vida. No era gente pagana. Pero ellos se ponían como inspectores morales de los demás para decir, gracias Señor por ser como soy. ¿Y qué pasaba con el publicano, el que cobraba impuestos, el despreciado? Porque incluso tenían sus casas fuera de la ciudad. Las únicas mujeres con las que se relacionaban eran prostitutas porque nadie quería que su hija se casara con un publicano. ¿Qué pasó? Él estaba y murmuraba y decía, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús preguntó, ¿saben quién bajó justificado del templo? El publicano. El fariseo no, porque el fariseo no tenía necesidad. Y por eso que Jesús les dice, yo he venido a los enfermos, no a los sanos. No porque ellos estuvieran sanos, sino porque ellos creían estar sanos del pecado, porque, como les decía, desde después del regreso de los judíos del cautiverio babilónico y de ahí en adelante, hasta el tiempo de Jesús, se desarrolló una teología basada en la ley. Le llaman nomista. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos creían que por medio de la ley se iban a salvar. Si uno mira para atrás, nunca fue el propósito de la ley. Entonces la teología de Jesús, en el tiempo de Jesús, y lo que está combatiendo Jesús, no es el verdadero judaísmo, sino esta teología armada por fariseos, saduceos, esos grupos religiosos que gobernaban y dominaban en términos políticos a Israel, y religiosos. Era una teología totalmente distinta. Por eso que Jesús viene y habla el Sermón del Monte, que son los 10 mandamientos explicados. Entonces, queridos, no dependemos de nuestro mérito. Dependemos solamente de la cruz de Jesús. Y solamente ahí podemos encontrar la fuerza, encontrar la motivación, encontrar a aquel que realmente nos va a fortalecer para vivir la vida que el Señor quiere que vivamos. Y en tercer lugar, una mirada que salva. Versículo 9. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, si miraba a la serpiente de bronce, seguía con vida. De hecho, Raymond Brown, este escritor que le hemos citado mucho, llama a esta escena vida por una mirada. Todo el que miraba vivía, no por la serpiente, sino por la promesa de Dios hecha en esa serpiente. Si usted mira, se sana. Era una fe obediente y personal. Fíjense que nadie podía mirar por el otro. Debía obedecer por sí mismo. Y esto no significa que Dios no sea un Dios de pacto. Pero la creencia y la fe y el entregar la vida a Jesús es un acto personal. Y como les digo, muchas veces creemos que entregar la vida y mirar la serpiente o mirar la cruz de Cristo es un acto al principio de la vida cristiana. No es así. Es un acto repetitivo que debemos mirar todos los días. Y por eso, hoy día no, pero por eso, todos los domingos participamos de la cena. ¿Qué estamos recordando acá? La cruz de Cristo. ¿Quién está presente? El Cristo muerto, resucitado y ascendido, que intercede por nosotros. ¿Y qué anunciamos? La muerte de Jesús hasta que Él venga. Entonces, nadie podía mirar por otro. Y Jesús tomó este símbolo,
y lo aplicó y dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya lo habíamos citado, pero lo quiero leer. En 2 Corintios, Pablo, en el capítulo 5, versículo 21, dice así. Al que no cometió pecado, ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Al que no tenía pecado, al que era santo, no cometió ningún pecado, vivió toda la ley perfecta. El Señor lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que en él, no independiente de Jesús y con mis propios actos, no, en él. O sea, sin Cristo no podríamos acercarnos de ninguna manera al Padre Celestial. En él. Entonces, ciertamente, hay esperanza respecto del poder del pecado en nosotros todos los días de nuestra vida. No es simplemente que una vez oramos al principio y esto es solo su vida. No. Si no, miremos al pueblo pasando por el desierto, quejándonos tantas veces de la provisión de Dios de que no es suficiente para nosotros. Entonces el Señor fue hecho pecado. Allí el que no tenía veneno cargó con nuestro propio veneno mortal. Y así el que mira entonces al Cristo crucificado vive, porque el juicio fue absorbido por él. Ya ninguna condenación hay, dice Pablo, para aquellos que están en Cristo Jesús. Ninguna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En conclusión, queridos hermanos, entre la muerte inevitable y la vida prometida solo existía una mirada. Entre la condenación del pecado y la vida eterna hay una cruz y una mirada. Una cruz que ya hemos visto y que ya hemos confiado en ese sacrificio. Pero debemos confiar día tras día y recordar el Evangelio, que son dos noticias, una mala y una buena. La mala noticia es que somos pecadores y merecemos la muerte. Y la buena noticia es que Jesucristo vino, cumplió la ley y nos imputó su justicia. Y somos justos en Él. Hemos sido santificados, hemos sido justificados, hemos sido lavados por su propia sangre. Isaías dice, miren a mí y serán salvos todos ustedes, los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. O sea, desde antiguo, desde la época de Isaías, el Señor ha trabajado con las miradas, de mirarlo a Él, de poner la mirada en Él. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es poner la mirada en nuestro Señor. Entonces, hemos visto que el corazón ingrato provoca el juicio divino, pero Cristo muestra la fidelidad del Dios que no cambia. O sea, el Señor pagó el juicio y no hay ninguna condenación para nosotros. Dios provee un remedio contradictorio, paradójico, que es la vida a través de la maldición. Cristo se hizo semejante al pecado, pero sin pecado. Y por la maldición que recayó sobre Jesús, nosotros podemos ser benditos, nosotros podemos ser salvos, nosotros podemos estar en comunión con Dios. Y esta mirada de fe que trae vida, Cristo fue levantado y colgado en la cruz para todo aquel que cree. No estamos solos. Ellos creían que el Señor cada vez los abandonaba, que no era suficiente, que mejor estaban en Egipto. Cuando nos desanimemos, traigamos a la memoria
la gracia desmerecida que hemos recibido de Dios. Porque si fuera por eso, si fuera por justicia, Señor, esto no es justo, ¿cómo voy a tener solo esto? Señor, no es justo, ¿cómo voy a estar siempre deprimido? Señor, no es justo. Lo verdaderamente justo es que hayamos recibido la condenación eterna. El resto es solo gracia de nuestro Señor. Y así es como tenemos que vivir. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos recuerdes esta palabra y podamos cada día, cuando nos desanimemos, Señor, cuando queramos abandonar, no, Señor, mirarnos a nosotros o mirar nuestro pasado creyendo ilusoriamente que era mejor o imaginándonos un futuro que hoy día en realidad no existe, sino que permítenos, Señor, mirar la única cosa suficiente, que es el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Te damos gracias por ello, Señor, porque tú desde ese tiempo anticipaste que el mal y el juicio que nos merecíamos podía ser instantáneamente quitado solamente mirando a Cristo en la cruz. Te damos gracias y te bendecimos. Oramos en su nombre y por sus méritos, en su vida y en su muerte. Amén. Los voy a invitar.